Buenas tardes a todos, soy Daniel Villegas, director general de LISA Institute. Hoy nos acompaña, como veis, Hugo Zunzarren, experto en técnicas y métodos de análisis de inteligencia de fuentes humanas y dirección de unidades y proyectos de inteligencia. Hugo, como ya sabéis muchos de vosotros, porque hemos hecho otros webinars, otras masterclass anteriormente, y aquellos que sois alumnos de los cursos y másteres, pues también habéis tenido el placer de tenerle como profesor, ponente o como mentor, pues tiene más de 25 años de experiencia profesional en el sector, siendo en la actualidad Chief Information Security Officer en Ethics Group y director de operaciones de inteligencia corporativa. Tiene una amplia experiencia en inteligencia estratégica y análisis de información, obtenida tanto en el sector privado como también en la Dirección de Inteligencia Militar en Francia, que viene a ser el equivalente al CIFAS, al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas en España, por lo que tiene un background en el ámbito militar, pero muchísima experiencia posterior en el sector privado, en el ámbito empresarial, trabajando tanto para empresas como para instituciones públicas. A nivel académico, es diplomado superior en Interpretación y Traducción, diplomado en Traducción Económica y Relaciones Internacionales, técnico superior en Seguridad en Redes y Sistemas, máster en Gestión Comercial y Marketing, posgrado en Dirección de Seguridad, máster en Evidencias Digitales y Lucha contra el Cibercrimen, máster en Gestión Estratégica de la Información e Inteligencia Económica, entre otros. Además, Hugo es profesor y mentor de varias unidades de inteligencia del Máster Profesional de Analista de Inteligencia del LISA Institute, así como también profesor del nuevo curso de experto en técnicas y métodos de análisis de inteligencia nivel 1, disponibles ambos en lisainstitute.com. Hugo, bienvenido. Es un placer Hola, volver a compartir este espacio contigo. pues el placer es mío. A ver si esta charla, yo creo que como lo hemos preparado con esmero, saldrá muy bien. Seguro que sí. Informaros que Hugo, como el resto de profesores y mentores que participan en los diferentes programas formativos, eh, también, como decía, es profesor, mentor y tutor en el Máster Profesional de Analista de Inteligencia, 100% online, de 9 meses de duración y cuya próxima edición está ultimando las inscripciones. El objetivo de este máster, con doble titulación universitaria, es preparar a profesionales para que tengáis precisamente un pensamiento crítico avanzado, la capacidad de leer entre líneas, analizar hechos complejos y, sobre todo, anticipar y contribuir a la toma de decisiones tanto en empresas como en instituciones públicas. Para conseguirlo, a lo largo del máster se crean unidades de inteligencia reales compuestas por 5 alumnos cada una. Aprovechando que Hugo es mentor de varias unidades de inteligencia en el máster, voy a hacerle unas preguntas que nos permitan aterrizar la temática que hoy hablaremos y también pues, que tengáis esa visión, ¿no? de la aplicación profesional de lo que hoy hablaremos. Hugo, ¿por qué crees que las unidades de inteligencia son clave para el aprendizaje en el máster? Pues son realmente, yo creo que es, vamos, entre broma y en serio digo que existe una cosa que se llama el Lisa Institute Experience, ¿vale? Y creo que el hecho de que haya unos grupos con mentores o con profesores, como se quiera llamar, en donde a estos alumnos deben realizar trabajos a escala real, yo creo que es lo que más, en donde más se aprende, ¿no? Porque hay que compaginar con otros perfiles, con otras necesidades, con otros backgrounds, con otras culturas. Y esto de inteligencia es crítico, es saber entender y saber reutilizar los skills de los demás, las capacidades de los demás, los perfiles de los demás para conseguir un objetivo de inteligencia en donde, bueno, pues obviamente existen multitud de técnicas que hablan de esto, ¿no? El décimo hombre, el abogado del diablo, donde, bueno, pues cada uno es capaz de poner su granito de arena, su visión crítica, si la tiene, obviamente, porque para eso hace falta formarse, y todos aportan algo, una visión diferente de una misma imagen, de una misma realidad, y entre todos enriquecen el cuadro, ¿no? Y sobre todo dan una visión multifacética de una misma realidad que un mismo cerebro, un solo cerebro
difícilmente podría dar, ¿no? Entonces, obviamente, el hecho de que haya estas unidades son la clave, ¿no? Del aprendizaje, es el learning by doing, haciendo cosas reales con gente como si fuera real. Para nosotros es fundamental las unidades de inteligencia en el aprendizaje. Creamos a imagen y semejanza de cómo se hace en la empresa, en las instituciones, en los servicios de inteligencia, grupos muy heterogéneos de alumnos, teniendo en cuenta que siempre debe haber pues, una combinación equilibrada de personas con mucha experiencia profesional, otras con menos. El no tener experiencia puede ser un valor añadido diferencial porque es sangre fresca, sin vicios, quizás con menos sesgos, quizás más humildes, ¿no? Que combinan muy bien con esas personas pues, más expertas, más veteranas, ¿no? Que ya han cometido muchos errores y que eso les ha hecho aprender mucho, pero también adquirir ciertos vicios. Gente, alguna persona siempre en cada grupo, en cada unidad de inteligencia que domine muy bien Internet, la investigación online, porque es fundamental hoy día para poder obtener información, para poder contrastarla. Alguna persona que domine idiomas, es fundamental también hoy día para hacer análisis internacional y para hacer inteligencia de fuentes humanas, que se debe hacer durante el máster, que haya hombres y mujeres, personas de diferentes países, culturas, ¿no? Todo eso lo tenemos en cuenta a la hora de hacer la entrevista de admisión al máster y a la hora de conformar esos grupos que de forma colaborativa van a resolver retos reales, desafíos de forma conjunta a lo largo del máster, ¿no? Reduciendo, por ende, los sesgos que hablaba Hugo, los esquemas mentales y ganando en pensamiento crítico grupal, que ahora hablaremos, y ganando también en objetividad, que es la utopía constante del analista de inteligencia, pero no por ello debe dejar de buscarla de forma permanente. ¿Por qué consideras, Hugo, que es esa multidisciplinariedad, esa heterogeneidad es tan clave en inteligencia? Pues imaginemos que pedimos a un equipo de daltónicos ver una foto. Pues obviamente habría una gama de colores que no veríamos, ¿no? Bueno, pues hay que quitar, hay que poner daltónicos porque también aportan su grano de valor, pero su grano de arena, pero el resto tiene que tener diferentes capacidades analíticas de los diferentes colores. Ojalá pudiéramos ver ultravioletas, porque añadiríamos más cosas, ¿no? A la descripción de la imagen. No se puede tener en inteligencia solo daltónicos, no se puede tener un mismo formato de pensamiento, no se puede tener una misma escuela de proveniencia, porque al final lo que ocurre es que acabamos encontrando lo que habíamos venido a buscar y acabamos conformándonos con lo que ya habíamos dicho que íbamos a decir y sobre todo con un efecto que es muy habitual en la inteligencia, que es los efectos de perseverancia. Cuando yo ayer dije algo en análisis, obviamente será muy difícil para mí desdecirme, sí, salvo que sea un excelente analista y sea capaz de explicar que ayer mi análisis era muy bueno a tenor de la información que había disponible y que hoy, aunque lo contradice al 100%, es igual de bueno porque mi información hoy es distinta y mejor, ¿no? Entonces eso hace falta tener experiencia y tener pues, a lo mejor galones para ser capaz de decirlo y sobre todo la confianza de la gente que te rodea y quien va a recibir la inteligencia para que sepa que efectivamente tu conclusión ayer era la mejor posible, lo mismo que la de hoy también lo es, ¿no? Ese es uno de los grandes valores diferenciales que tienen los profesionales de la inteligencia respecto de otro tipo de analistas, ¿no? Hay mucha gente que analiza, ¿no? Casi cualquier persona que toma decisiones analiza, pero no por ello lo hace con pensamiento crítico y con un sistema que permita mejorar ese proceso de análisis teniendo en cuenta todo lo que comenta Hugo, ¿no? Esa sensibilidad por la realidad, por las percepciones, ese autoconocimiento, introspección de los sesgos de cada uno, de los esquemas mentales que nos condicionan en todo, absolutamente, pues cuanto mejor nos conozcamos, cuanto mejor conozcamos a las personas con las que conjuntamente analizamos, al consumidor de inteligencia que recibe el informe, ¿no? A los proveedores de información o fuentes, cuanto más conocimiento profundo tengamos de todos ellos, más técnicas y métodos como las que veremos en el día de hoy dominemos, como las que se enseñan y practican en el curso de técnicas y métodos de análisis de inteligencia nivel 1 que ha preparado y que mentoriza Hugo, que comentábamos antes, pues mejor analista será y sobre todo mejor analista de inteligencia ejercerá.
Por último, ya ir cerrando esta rotura de hielo que siempre hacemos antes del PowerPoint. En tu opinión, ¿qué roles profesionales consideras que más le puede aportar todo lo que estamos hablando, estos conocimientos en técnicas y métodos de inteligencia? Pues la verdad es que todo aquel es que esto que voy a decir es una obviedad, pero igual lo voy a intentar ceñirme a poner, a circunscribirlo con palabras para que aquel que se pueda sentir identificado con esa palabra, pues pueda decir, pues eso se dirige a mí o no, ¿no? Todo aquel que trabaja con información y que tiene que tomar decisiones basadas en información, pero no en información de hace un mes, o igual sí, pero tiene que saber que es de hace un mes, o que solo necesita la de hace un mes, no la de hoy, ayer o la de una previsión de mañana, ¿no? Todo aquel que tiene que tomar decisiones basadas en análisis de información, validadas, todo aquel que tiene que se juega cosas en función de la información, y ahora la pregunta es quién no, pues casi todo el mundo juega en ese juego, ¿no? Pero directores generales, CEOs, directores comerciales, real estate, farmacéuticas, casi todo el mundo que tiene que tomar una decisión de cuya su éxito depende de... A ver, su éxito abunda en el éxito de su empresa, no puede fallar, tiene que tener siempre la mejor información posible para tomar la mejor decisión posible. Toda esa gente se podría sentir concernida por este curso, porque a fin de cuentas lo único que hacemos es enseñar a pensar bien, o eso por lo menos lo que intentamos, ¿no? Eh, a tener, bueno, me gusta decir que es la forma de pensar de esta inteligencia, una persona que siempre está preguntándose qué es lo que estoy viendo, por qué lo estoy viendo, si no veo, por qué no estoy viendo otras cosas, por qué concluyo lo que concluyo, y si me equivocara, por qué me estaría equivocando. Y por si acaso me equivoco, pues voy a seguir preguntándome dónde me podría haber equivocado, ¿no? Entonces, esto es una forma de pensar continuamente, en donde, bueno, pues encontrar los gaps de inteligencia famosos, no conformarte nunca con lo que tienes, siempre pensando en evitar o en suponer aquello que podría estar mal para corregirlo, y así estar siempre con la tranquilidad y con la reducción de la famosa incertidumbre, que a cero ya se sabe que es imposible, pero con una buena manera de pensar, una forma razonable de pensar, una forma metodológica de pensar sobre todo, porque lo que queremos explicar en el curso es que existen formas de automatizar ese pensamiento de calidad, pues se reduce mucho esa incertidumbre, y sobre todo una cosa que es muy importante en inteligencia. Todo el mundo dice que es importante. La inteligencia sirve para tener información analizada en el momento adecuado, para tomar la decisión correcta en el momento adecuado. Bien, pero también es tan importante como saber qué necesitamos, saber qué nos falta. Eso de saber qué no sabemos es casi tan importante como saber qué sabemos. Porque si nosotros nos lanzamos a la piscina con un informe que creemos que es exhaustivo, que tiene de todo, pero en realidad no nos hemos preguntado qué nos falta, a lo mejor estamos diciendo algo insuficiente. No, no es exhaustivo, no llega a un 10% teórico de validez eh, a nivel estadístico, en fin, comete 50.000 errores de validación de la información, y estamos dando por cierto una información que en realidad no lo es, ¿no? O sea, una información que en realidad no es válida o es insuficientemente válida, y es tan importante saber que es insuficiente como saber que es la mejor que se puede tener. O sea, saber que no sabes es casi tan importante como analizar bien. Como hay tantos roles profesionales que se pueden ver beneficiados de disponer de este pensamiento crítico, ¿no? Del aprender a pensar y, y esto tiene también tanta aplicación práctica en tantas industrias e incluso niveles de responsabilidad, como hacemos en el máster, ¿no? Que hay un itinerario de inteligencia competitiva y otro de inteligencia aplicada a la seguridad y defensa. En este curso, en el que está hablando Hugo, en el de técnicas y métodos de análisis de inteligencia a nivel uno, los trabajos prácticos que se ponen, los ejemplos y todas las técnicas sin excepción son aplicables a cualquiera de esos sectores, industrias, son muy transversales, muy holísticos, y hemos hecho el esfuerzo por poner ejemplos para que cualquier persona se pueda sentir identificada y pueda desde el día uno ponerlo en práctica, ¿no? Eso es lo importante. Y no solo
en la fase de análisis, ¿no? Seguramente muchos de vosotros ya estáis familiarizados con el ciclo de inteligencia y con dirección, planificación, obtención, procesamiento, integración de datos, análisis, difusión, ¿no? Y retroalimentación, que son las fases que normalmente tiene el ciclo de inteligencia. Pues os sorprenderíais, que yo, pues, me ha gustado mucho verlo en el esfuerzo que ha hecho Hugo de preparación de ese curso. En todas esas fases, sin excepción, en todas hay múltiples técnicas y métodos que se pueden usar para profesionalizar el resultado. Tanto en la fase de dirección y planificación, que hoy Hugo explicará algunas técnicas que nos ayudan a mejorar esa fase, como evidentemente en obtención, que dice, bueno, obtención es obtener ya, pero si se obtiene analizando, el resultado es muchísimo mejor. En procesamiento, en contraste de la información, obviamente en análisis estructurado y no estructurado, que nos enseñará también Hugo algunas técnicas en el día de hoy, que creo que es bueno, el 1% de lo que se ve en el curso, pero a modo de muestra, pues creo que puede ser muy, muy interesante. Y luego en la fase de difusión y retroalimentación, ¿no? Que en todas ellas hay técnicas y métodos que cualquier analista de inteligencia que se precie y que realmente quiera profesionalizarse necesita aplicar en tiempo y forma en cualquier investigación o análisis que lleve a cabo, ¿no? Eso es lo bonito y lo apasionante también de esta profesión. Así que, adentrándonos ya en la temática que hoy nos ocupa, como sabéis, la masterclass se titula Técnicas y métodos para potenciar tu pensamiento crítico y analítico. Ahí es poco. Para comenzar, pues vamos a aterrizar estos conceptos que muchos de vosotros seguro que ya conocéis, pero para acotar conceptualmente lo que luego Hugo nos va a exponer. Vamos a trasladar algunas preguntas que nos han hecho llegar desde Lisa Comunidad algunos alumnos. Una de ellas, lógicamente, es ¿a qué nos referimos, Hugo, con pensamiento crítico y pensamiento analítico? Son dos cosas que van de la mano, que no son exactamente iguales. La definición la veremos en mi presentación, pero el análisis crítico, el pensamiento crítico, es justamente de lo que hablábamos antes, ¿no? Tener en cuenta nuestros sesgos, nuestras creencias, nuestro perfil. Sería magnífico, y no lo he encontrado, que los analistas de inteligencia, en lo que a mí respecta, creo que deberían tener 3 grados, ¿no? El grado de psicología, el grado de economía y el grado de telecomunicaciones o de ingeniería industrial. Sería maravilloso, o de informática, ¿vale? Que tengan conocimientos técnicos de cómo funciona la tecnología, de cómo saber cómo la economía también es psicología, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían los analistas, yo creo que de base, perfecto. Luego tendrían que, obviamente, mejorarse. Pero el análisis crítico es: ¿qué soy yo? Dónde fallo habitualmente? ¿Y cómo podría estar fallando ahora? Si no veo ninguno de mis fallos habituales, es que no he buscado bien. ¿Dónde falla él? Porque sé cómo es él, porque como tengo también la gorra de psicólogo, soy capaz de entender sus sesgos, y no lo critico por él. No es un fallo, no es un fallo de su carácter. Es una característica suya, como ser moreno o tener ojos azules. Es exactamente lo mismo, pero tengo que tener en cuenta estas características. Y es como jugar al baloncesto: si mide 2 metros, pues está de pivot; y si mide 1,70, está de base. Así, tan sencillo, ¿no? Entonces, y el el pensamiento analítico es el proceso habituado, continuado, metodológico, que siempre se aplica para potenciar justamente el análisis crítico. Son las metodologías que arropan el pensamiento crítico con formas estructuradas y constantes, sistemáticas, sistémicas de pensamiento, que nos permiten siempre tener eh, todos estos aspectos que podrían sesgar y que podrían hacernos cometer errores, pues controlados, o en la medida de lo posible, lo más controlados posible. Básicamente creo que pues, estas son las definiciones así coloquiales que podemos utilizar para definir ambos conceptos. Como introducción fenomenal, luego en la presentación profundizas todo lo que necesites. Y por último ya, otra de las preguntas que nos han trasladado algunos responsables de unidades de inteligencia de algunas empresas que formamos desde ELISA es el reto de captar personas con pensamiento crítico y analítico, ¿no? Y como hablabas antes del baloncesto, ¿no? De qué rasgos característicos debe tener cada posición, pues en el campo que nos ocupa del análisis de inteligencia, en tu opinión,
¿qué rasgos de personalidad crees que deberían poner el foco esos reclutadores de analistas de inteligencia para poder identificar personas con mayor pensamiento crítico y analítico? Pues esto es la misma, esto es como siempre se dice, ¿no? El bálsamo de Fierabras para la inteligencia siempre nos dice, ¿no? Intenta paquetizar el proceso, intenta hacer, eso es imposible. Desgraciadamente no se puede paquetizar y no existe un perfil tipo adecuado porque dependiendo de las técnicas que vamos a utilizar, se necesita uno. Por ejemplo, si se va a utilizar la técnica de la inversión en los datos, necesitamos tener una persona introvertida, que sea capaz de ver patrones, que sea capaz de interrelacionar cosas. Seguramente no sea un poquito Asperger, ¿eh? Sin embargo, si tenemos que presentar la inteligencia, tenemos que conseguir el feedback de los decisores. Una persona más extrovertida sería a lo mejor adecuada, una persona capaz de entender el lenguaje no verbal y paraverbal de la persona a la que está emitiendo esa inteligencia, porque se tiene que cerciorar de que se está siendo entendida y que no simplemente se está pasando el rato para, venga, sí, sí, pasamos a lo siguiente. Es decir, en inteligencia caben casi todos los perfiles. Claro, el obtenedor, a lo mejor, pues si es un obtenedor o sin pasivo, pues a lo mejor debería tener un tipo de perfil. Si es un obtenedor virtual humming, a lo mejor más extrovertido, con capacidades humming y un poquito más abierto a experiencias, eso basándome en la metodología Big Five, ¿vale? Hay diferentes metodologías de perfilación, pero es que depende, ¿no? Si nuestra empresa va a hacer análisis de reputación, pues tiene que tener un aspecto social muy importante, un sociólogo, apertura. Si luego tenemos que hacer inteligencia tecnológica, pues ahí tenemos que tener un perfil más ingenieril. Francamente, es muy complicado decir que, porque al final ahí puede haber de todo. Puede haber de todo. Simplemente lo que es importante es que quienes van a contratar y quienes van a hacer el proceso de inteligencia sepan qué es lo que van a hacer y digan, bueno, en función de lo que voy a hacer, creo que lo adecuado para cada uno de estos puestos sería esto y esto y esto, ¿vale? Y no lanzarse a coger, pues porque va a hacer OSINT, que es ingeniero informático. O sea, hay que decir, el requerimiento no es sine qua non ser ingeniero informático, sino que existe mucha gente que podría hacerlo también, simple o no, o sea, todo en función de las pruebas que se puedan hacer, ¿no? O del tipo de OSINT que se vaya a hacer, etcétera, etcétera. Eso es un conocimiento, una introspección y una humildad por parte de los decisores y de los gestores de las unidades de inteligencia que deben saber exactamente qué es lo que están haciendo y qué es lo que se requeriría para que fuera eso perfecto. Me quedo, por tanto, con 3 puntos que infiero de tu respuesta. Uno, que en inteligencia caben todo tipo de perfiles, ¿no? Pero que el reto de los gestores de la unidad de inteligencia es encontrar dónde encaja mejor ese perfil y ver pues en qué fase en particular y en qué función en concreto puede sacar esa persona toda su esencia, ¿no? Y aportar el máximo valor, pero todo el mundo cabe, desde personas con más Asperger, personas más extrovertidas, personas más introvertidas o cualquier perfil de personalidad. Eso es una gran noticia para todos. En segundo lugar, quien participa en un proceso de selección tiene que ser experto en todos estos temas, tiene que identificar esos rasgos de personalidad rápidamente y pensar si encajan o no con el equipo existente, ¿no? Y qué llagas se van a pisar si esa persona forma parte del equipo, cómo se va a tener que complementar, etcétera. Lo cual, pues, es todo un reto. Y tres, que como vemos en algunos procesos de selección que se llevan a cabo en Lisa Work, vemos que no solo participan en los procesos de selección los responsables de las unidades de inteligencia, sino que también muchas veces es útil que participen quienes van a ser sus compañeros, quienes ya están ejerciendo la inteligencia en ese departamento, en esa unidad, participan para validar que esa persona pues efectivamente va a encajar con ellos, porque ¿quién mejor que ellos que ya la ejercen para validar que esa persona es apta, ¿no? Y quizás no con un veredicto vinculante, pero sí que pueden aportar valor para que el decisor acabe decidiendo si esa persona encaja o no con el equipo, ¿no? O sea que muy interesante tu respuesta, Hugo. Y sin más preliminares, pasamos, si te parece, a compartir la presentación que hemos preparado. Yo me quedo en segundo plano para posteriormente formularte aquellas preguntas que
planteen los alumnos, los asistentes, Les voy al a... final de tu presentación. Bueno, simplemente confirmar que se ve bien, ¿vale? Vamos a hablar de las técnicas y métodos para potenciar el pensamiento crítico. Básicamente voy a explicar algunas de las... en realidad tengo listadas unas 185 técnicas de análisis, siempre encuentro nuevas, y entre todas forman un flow de trabajo, desde las muy complicadas a las más sencillas, pero que al final son formas distintas de ver una realidad. Siempre se basa en la obtención de información y de la validación de la fuente de la información para poder tener todo el scope de información suficiente y ser consciente de si es suficiente o no. Ahí es donde entra el análisis crítico. Pero en realidad son 185 las técnicas que hemos detectado. Y insisto, seguimos detectando. En este curso, que es una primera parte de dos, están, pues, hemos hecho un flow dentro de esos 185 de las más sencillas, pero que cubren todos los aspectos del ciclo de inteligencia y de esa metodología hipotética que debería tener el analista a la hora de saber qué tengo que pensar en cada momento y cómo tengo que pensar y qué metodología tengo que aplicar en cada momento para que mi análisis cometa el menor número de errores y sea lo más fiable posible. Y sobre todo, y si no lo es, si no lo es, que saber que no lo es, que no es fiable, ¿vale? Entonces, por eso vamos a hablar pues de pensamiento analítico, y es la capacidad de identificar y analizar sistemáticamente las partes que componen la situación. Analizar eh, significa a través de la lisis, a través de romper las cosas, de romper la realidad, pues llegar a las partes constituyentes y entender las interrelaciones, las hipervinculaciones. Hoy, a día de hoy, en un mundo VUCA más H, donde H es hiperrelacionado, pues aún más cierto, entender cómo impacta una cosa en otra, y esa otra en otra, y esa en otra en otra, pues es realmente importante a la hora de entender el sistema. A fin de cuentas, la comprensión del sistema es la comprensión de una realidad. Y poder entender cuáles son los ejes, las palancas y los rodamientos que eh, trabajan en ese sistema, es lo que nos permite manejarlo de una manera o de otra. Y desde luego es una capacidad para resolver problemas de una perspectiva razonable y reflexiva. Y sobre todo diré que es importante recalcar que es fundamentada en evidencias en lugar de emociones. Si un análisis es demasiado cercano para nosotros, nos da demasiado en los redaños, tendremos que tener en cuenta eso mismo, ¿no? Para la hora de entender la emoción que eso suscita, entender si eso va en contra de una decisión, o sea, a lo que tiende nuestro análisis. Las evidencias apuntan, podría ser que apunten, y eso es habitual encontrarlo, hacia una conclusión diferente a una que ya hemos emitido. Y nuestra resistencia nos llevará a través del sesgo de autoconfirmación, a través de correlaciones espurias, a través de otro tipo de sesgos, a soslayar las evidencias que negarían nuestra primera aseveración para quedarnos exclusivamente con las que abundan en ella, ¿no? Eso sería un error. Ah, y eso, pues hay que tenerlo siempre en cuenta, y en el método que aplicaremos deberíamos ser conscientes de ello y aplicar un método que de forma sistemática intente eximirnos lo máximo posible de ese tipo de errores. De hecho, dentro de esa metodología que nosotros proponemos en este curso, existen técnicas de validación de nuestros supuestos clave para saber con qué sesgos partimos y hacerlos aflorar, porque los sesgos normalmente son inconscientes. Pues hay metodologías para traerlos a la conciencia, ¿no? Para poderlos trabajar y para poder segmentar esos supuestos clave que parten de ninguna evidencia, parten de ninguna fuente de información fiable, pero que eran creencias nuestras basadas en justificantes que a lo mejor no eran suficientes, ¿no?
Y esto al final, cuando lo vamos trabajando un día sí y otro también, y un día sí y otro también, acabamos encontrando un método que nos permite ir entendiendo qué es lo que vamos a tener que hacer, cómo lo vamos a tener que aplicar para en todo momento estar al tanto de los posibles errores que estaríamos cometiendo. El pensamiento analítico hay que tener en cuenta que depende de la cultura y de los valores de los individuos. Por eso es tan importante tener equipos multidisciplinares y por eso, como se decía en el ejército, decíamos nosotros en el ejército, entrenamiento difícil, guerra fácil. Los ejercicios que planteamos en el curso, que vamos a plantear en el curso, son probablemente de los más completos y más holísticos que existen, básicamente porque quien puede mucho puede poco. Y entrenamiento fácil, entrenamiento difícil, pues hará que las guerras sean fáciles, ¿no? Por tanto, esos ejercicios, en teoría, deberían enseñar a trabajar sobre esquemas y sobre problemáticas amplias, extremadamente con muchas correlaciones, con muchas implicaciones y con muchas interdependencias que nos permitirán potenciar ese pensamiento holístico y analítico a la vez. También depende de los patrones mentales. Como hemos dicho multitud de veces, se ve comprometido por los sesgos cognitivos. Enseñaremos en el curso los 200 y pico sesgos cognitivos que existen, más luego las secuencias que conforman las falacias lógicas, llegando hasta 200 y pico procesos erróneos de pensamiento que hacen que de forma sistemática se cometan errores en las evaluaciones, ¿vale? También está condicionado, como decimos, por la experiencia. La experiencia tiene un gran peso porque nos lleva a ser capaces de analizar rápidamente mucha información, pero también nos lleva habitualmente a pensar lo que ya hemos pensado. Y esto también es otro riesgo, porque hay una lógica continuista en el análisis que eso no es obligatoriamente cierto. Y me gustaría hacer especial mención en el caso de los superpronosticadores. Superpronosticadores son un tipo de analista que nace así, básicamente, que se puede trabajar eso, pero tiene unas características muy importantes y me gustaría decir que es a lo que nosotros queremos tender, ¿no? Enseñar a ser superpronosticadores. Un superpronosticador falla menos que el resto en las predicciones sobre el futuro. Los llaman superpronosticadores, pero tiene una característica muy importante. Se conocen a sí mismos, se dedican continuamente a preguntar las motivaciones de los demás para decir lo que le están diciendo y sobre todo se consideran a sí mismos como una fuente más. Y esto es una cosa que realmente es importante. Yo ayer emití un informe con unas informaciones, con unas técnicas de análisis, con un tiempo, con unos recursos y hoy tengo que hacer otro análisis sobre lo mismo. Y mi yo de ayer es una fuente más. No por ser yo me convierto de pronto en una fuente excepcional o me convierto en un, no sé, en una especie como de bola de cristal que todo lo sabe. No, ayer era yo con unas circunstancias, con unos procedimientos, con unos tiempos, con unos condicionantes y me baso en mí mismo como una fuente más, ¿no? Entonces los superpronosticadores hacen esto muy bien y entienden que una fuente de ayer no es la fuente de hoy y él mismo no es la fuente, es una fuente de ayer, pues que también es, y son conscientes de que se convertirán en hoy, serán la fuente de mañana, ¿vale? Pero no se validan más allá de su auténtico valor. Esto es una cosa que es muy importante y esto es lo que les evita continuamente emitir conclusiones precipitadas, esto que tanto se da cuando se tiene poco tiempo, el gran jump to conclusions, el salto a las conclusiones sin pasar por el paso de análisis y por el paso metodológico y que evidentemente se basa en supuestos que pueden ser ciertos o no. La experiencia obviamente hace que esos supuestos tiendan a no ser tan erróneos como sería de otra manera, con menos experiencia, pero también puede hacer cometer errores aún más graves porque nuestra perseverancia y nuestra falta de humildad nos impele a tomar una decisión sin verificar. Entonces, el caso de los superpronosticadores, yo la verdad es que os diría a todos los que están aquí que miren un poco las características superpronosticadores y simplemente reiterar que las dos secuencias de técnicas que estamos enseñando o que vamos a enseñar pretenden ir hacia eso, ¿no? Hacia formar superpronosticadores, porque son muy buenos con el análisis crítico.
el pensamiento analítico, primero y principal, conócete a ti mismo. Es lo que lo hemos hecho ya varias veces. Conócete a ti mismo, conoce tu perfil, sé consciente de él, pero no hace falta que cambie nada, sino simplemente que lo tengas en cuenta. Y ya está, con eso sería suficiente. Y al conocerte a ti mismo serás capaz de conocer a los demás y tener sus perfiles en cuenta, sus necesidades en cuenta, sus creencias en cuenta y todo eso meterlo en la coctelera de la hiperconexión entre conceptos para entender pues como una aseveración basada o sea, impelida por un perfil, por un conocimiento previo, por una experiencia, tiene un impacto en la conclusión, ¿vale? Entonces, simplemente esos deltas de cultura, esos deltas de experiencia, esos deltas de perfil, tenerlos en cuenta para restarlos o sumarlos en función del análisis que hay que hacer para que eso se normalice hacia algo exento de emociones. ¿Cómo aplicar el pensamiento de calidad automatizado? Al final, como decía, para ser superpronosticador los hacen de forma natural. Los superpronosticadores aplican esas metodologías suyas de forma subyacente, ¿no? Como en segundo plano, como si fueran una aplicación. Entonces, ¿pero cómo lo hacen? Pues simplemente trabajan en los procesos analíticos y son conscientes de forma implícita de la secuencia de análisis que deben utilizar y de qué técnicas son las adecuadas y lo hacen más o menos de una forma automatizada e inconsciente. Y además, cuando les falta información, son capaces de detectar que les falta información y que, por tanto, lo que pueden emitir algo, pero que adolece de ciertas cosas, que está compuesto, que tiene gaps, ¿eh? Y bueno, pues sé lo que sé y sé lo que no sé. Y lo pongo de manifiesto para que quien tiene que tomar la decisión sepa exactamente qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer con la información que le voy a dar o asumir el riesgo pues saber qué riesgo tiene que asumir, ¿vale? Y luego, evidentemente, se puede decidir, pues esperamos a suspender lo que se llama suspensión del juicio. Suspenderemos el juicio hasta más información, o si no tenemos tiempo, esto es lo mejor que podemos hacer con esta información. Pero es una decisión informada y no desinformada, porque sabemos exactamente qué falta, ¿no? Entonces, con las técnicas adecuadas y conociéndolas en la secuencia que tendremos que utilizarlas, deberíamos saber al final de este recorrido, ¿no? De pensamiento incremental qué aporta cada técnica a la comprensión del problema, dónde la tengo que utilizar y cómo tengo que articular de forma incremental esa secuencia analítica. Es el fundamento de las técnicas de inteligencia y lo que queremos hacer en este curso. Claro, todo esto se pasa en lo que es el cuadrante de saber, es una de las maneras distintas de modelizar esto, pero al final siempre tendríamos que ser conscientes de qué sabemos, qué sabemos que no sabemos, o sea, qué no sabemos que sabemos y qué no sabemos que no sabemos, ¿vale? Evidentemente, ¿qué es lo que sé? Pues sin sesgos, trabajándolo de forma humilde y lo más exterior a nosotros mismos que sea posible descubrir aquello que podríamos estar sabiendo sin saber que lo sabemos y para luego añadir todo eso a lo que no sé que sé, a lo que sé que no sé, que eso es la pregunta realmente de inteligencia, ¿no? Eso es lo que me falta por saber y sobre lo cual voy a hacer un proceso de inteligencia para dejar de no saber. Lo que pasa es que tengo que tener todo el conocimiento de todo lo demás. Y sobre lo que no sé, pues ahí es donde se encuentran los cisnes negros, que por definición son escenarios de alto impacto y muy poco probables y muy difíciles de predecir. Pero existen metodologías, como las que vamos a ver, que eximen completamente, o sea, son metodologías que sacan completamente de la ecuación a la psique del analista y permiten, con combinatoria pura y dura, ir sacando todo el rango de los posibles, ¿no? Esto es lo que llamamos el quadrant crunching, que consiste en tener muchas ideas para que dentro de esas muchas ideas algunas sean buenas. Es decir, es más,
lo que yo voy a decir es que no se trata solamente de tener muchas ideas, sino de tener todas las ideas. Y entonces, teniendo todas las ideas, en el rango de esas todas ideas estarán los cisnes negros, ¿vale? Que, insisto, por definición son imposibles de imaginar. Bueno, pues como no vamos a imaginar nada, sino que vamos a dejárselo a la combinatoria pura y dura, pues vamos a utilizar Quadrant Crunching para justamente acercarnos lo máximo posible a no descubrir los cisnes negros, ¿vale? Es una metodología de análisis morfológico, procedimiento sistemático, basado en combinatoria, de combinación de conjuntos de variables, donde acabaremos teniendo 200, 3000 n escenarios, de los cuales tendremos que ir eligiendo y aplicando metodologías para ir reduciendo el rango de los posibles, para encontrar plausibles, luego probables, luego deseables, luego cisnes negros. Importante porque conseguiremos ver todo eso que no habríamos visto, es decir, ver, o sea, saber, dejar de no saber lo que no sabemos. Para eso sirve Quadrant Crunching y sobre todo también sirve para modelizar escenarios, ¿vale? ¿Por qué es importante? Pues a los analistas les ayuda a evitar sorpresas estratégicas, porque las sorpresas estratégicas, por definición, pues son un poco parecidas a los cisnes negros. Eh, Cuando tienes un proceso de inteligencia habitual, perfiles habituales, pues es como tener daltónicos, ¿vale? Entonces habrá colores que no vamos a ver y hay un color que es particularmente malo, pues que no nos favorece lo más mínimo y si somos daltónicos todos, pues no lo vamos a ver y nos va a dar en toda la cara y nos va a tumbar, ¿no? Y eso es la sorpresa estratégica. Bueno, pues para evitar de ser daltónicos existe Quadrant Crunching. Y para eso lo explicaremos y trabajaremos sobre él entre las diferentes metodologías. Otra de las técnicas es el Competitor Profile, en donde aquí, a diferencia de otras técnicas, pues como el DAFO o como tal, lo que vamos a hacer es añadirle una componente, además de la estructural, es decir, de cuánto dinero tiene, cuál es el histórico, tal, también lo que vamos a decir es qué perfil tiene como grupo social. Un competidor está compuesto por personas, podemos estimar que es un grupo social razonablemente estable, donde existen diferentes líderes que le dan una impronta psicológica al grupo y como grupo tienen un comportamiento probable y predecible, ¿vale? Entonces, además de decir qué es lo que puede hacer a nivel económico y qué es lo que viene haciendo por su histórico, diríamos qué es lo más probable que haga en función de su perfil, ¿vale? Entonces, este competitor profile añade cosas de psicología, de perfilado, y lo añadimos a grupos sociales para entender el perfilado de los competidores, crear estrategias que pueden ser defensivas o ofensivas y nos permite utilizar, cuando queremos hacer inteligencia ofensiva, su propio perfil, el perfil del grupo competidor o el competidor en su propia contra, ¿no? Como se hace en Human, como se hace en cualquier operación de inteligencia o como se hace en Jiu-Jitsu, se aprovecha la fuerza del adversario en su contra. Bueno, pues en este caso se hace con el competitor profile. Hacemos una larga explicación y una aplicación muy interesante de esto durante el curso. Como decía Charles de Gaulle, los estados no tienen amigos, no tienen más que intereses. Y las empresas igual. Y yo diría que las personas también. Eh, bueno, no tan radical, pero las empresas y las personas tienen intereses y tienen perfil, tienen capacidades. Esto es lo que hay que poner encima de la mesa para poder explicar la realidad, el sistema en el que estamos funcionando y poder predecir los comportamientos. No olvidemos que la inteligencia no es una investigación de algo pasado, sino es una técnica, es un proceso mental que permite adelantarse al futuro para aprovechar las oportunidades y para evitar los riesgos, para evitar que los riesgos se materialicen, ¿vale? Entonces, entendiendo los intereses, las capacidades, los objetivos y el grado de libertad de todos los actores que están dentro de nuestro análisis, podremos tener una imagen y hacer una proyección que nos permitirá colocar los captores de información en los lugares adecuados para estar al tanto de las variaciones del futuro que nos permitirán saber si nos acercamos hacia un escenario o hasta otro.
esta manera, pues tendríamos controlado y tendríamos además la ventaja de tener casos preparados en función de cada escenario posible. De esta manera, en ningún momento perderíamos la iniciativa y no estaríamos a remolque de lo que hagan los demás. Esto es exactamente lo que se hace en inteligencia. Sea lo que sea, siempre ir un paso por delante. Otra de las técnicas que vamos a trabajar, y es una técnica que a mí me gusta mucho, porque es un poco la epítome, ¿no?, de todo el proceso de inteligencia, la técnica de Mass-Win Barriers. Después de todas las técnicas que vamos a aplicar, de todos los procesos mentales que vamos a trabajar de forma incremental secuencial, al final, como decía antes, los estados no tienen amigos, no tienen intereses, las empresas y casi todas las personas igual. Al final tenemos cosas que no podemos perder. Hay batallas que tenemos que ganar. De eso depende nuestra supervivencia o nuestro bienestar. Ser conscientes de estas batallas que no podemos perder eh, nos permite focalizarnos en lo realmente importante. Esto es lo que la técnica permite descubrir, se llaman más wins. Son los objetivos que no se pueden posponer o no lograr. Simplemente hay que hacerlo a coste lo que cueste y se monitoriza la consecución a través de Burning Platforms, que son similares a las War Rooms, pero lo que vamos haciendo es la monitorización de la consecución o no de cada uno de los más wins. Esto también es otra técnica que veremos de una manera más exhaustiva durante el curso. Para conseguir todo lo anterior y para poder aplicar con maestría el pensamiento metodológico apoyado en técnicas, tendríamos las diferentes inteligencias posibles. Hay que saber compaginarlas con maestría, de forma adecuada, teniendo en cuenta las relaciones bueno, la seguridad de la operación, el coste de obtención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos, pues, bueno, dentro de los cánones tendríamos el Humit, el Siege-Intelligent, el OSINT cada vez más presente, la inteligencia de imágenes, etcétera, etcétera. Estas son todas las armas que están en nuestro arco. Y para todo lo anterior vamos a utilizar cualquiera de estas, pero no las vamos a utilizar todas a la vez. Hay que saber cuándo las vamos a utilizar, cómo las vamos a utilizar, en qué momento, para qué objetivos. Esto no es baladí, lo mismo que saber, como decíamos antes en la presentación, qué perfil es necesario para cada momento del proceso de inteligencia, pues en este caso es lo mismo, ¿no? Y que más bien está intrínsecamente ligado. Si vamos a hacer Humint o Virtual Humint, pues un tipo de perfil sería adecuado. Si vamos a hacer OSINT, pues lo mismo, etcétera, etcétera. Saber qué es lo que tenemos que hacer en cada momento es la base de la inteligencia, y lo que enseñamos en el curso, como decía, pues es eso, ¿no? Un poquito preguntarse siempre si el proceso, si lo que estamos haciendo es lo mejor que se podría hacer en función de lo que deberíamos hacer. Porque todo lo anterior viene a redundar en que todo lo anterior es para planificar la inteligencia. Los planes generales llegan a través de la inteligencia a descubrir todos los artificios del enemigo, a abortar todos sus planes, a sembrar la discordia entre sus partidarios y a mantenerlos siempre en suspenso, impidiendo la ayuda extranjera que pudiera recibir y privándolo de todas las facilidades que pudiera tener para decir algo ventajoso sobre él. Es decir, adelantarse al futuro, como decía. Intentar que lo malo no se materialice y aprovechar lo bueno. Adelantarnos al futuro. Para eso es lo que los procesos de inteligencia, para eso se hace análisis de inteligencia, para eso se hace análisis estratégico, para poder saber cuál es nuestra mejor decisión, porque nuestra mejor decisión es la que va a decidir nuestro mejor futuro. Podemos trabajar en ello desde ya. Por eso hay que entender la complementariedad del origen de la inteligencia para poder entender cuáles son las mejores metodologías y, por tanto, técnicas. Es imperativo conocer los pros y los contras de cada tipo de fuente, saber si es fiable o no es fiable, qué sesgos tiene, qué creencias tiene, qué objetivos tiene, qué necesidades tiene, qué intereses tiene, como decía Charles de Gaulle, qué intereses tiene. Pues de su interés podremos deducir cuánto de cierto es, qué sesgo está introduciendo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso deberemos enseñar a compaginar y a combinar todos los tipos de fuentes, contar siempre con capacidades de inteligencia de origen humano, pero no solo,
porque dependiendo de los teatros, pues hay ciertas habilidades y las inteligencias que se pueden o no se deben o no se pueden a utilizar, o no son acertadas a utilizar. Y ahí siempre tener en todo momento el conocimiento de qué sería lo idóneo a utilizar en cada caso, ¿no? Para disponer de todo el espectro de medios de adquisición, saber cómo compaginarlos en función de los parámetros adecuados, necesidad de seguridad de la información, facilidad de obtención, coste de obtención, etcétera, etcétera, ¿vale? Para poder secuenciar las estrategias de obtención y así tener los resultados incrementales gracias a las técnicas de análisis. Porque la realidad es que todo no puede ser OSINT, lo mismo que todo no puede ser HUMINT, SINT o ELINT. Por ejemplo, OSINT apoya a las operaciones y HUMINT retroalimenta el OSINT. Se puede sacar mucha información que apoya al HUMINT y HUMINT apoya mucha información OSINT. El proceso es una mezcla equilibrada de activaciones, ¿vale? En función de la necesidad, del gap de inteligencia a cubrir, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el proceso de implantación es un sistema eficaz, eficiente, diría yo, de inteligencia, requiriendo una planificación a alto nivel que permitirá establecer planes de oración y planes de vectores de inteligencia en donde se compaginarán pues, todas las inteligencias, todos los perfiles de analistas, todos los perfiles de fuentes, todas las técnicas, todas las herramientas y todas las técnicas de análisis de información y nunca serán iguales, porque el objetivo siempre cambia. Eso es lo bonito de la inteligencia, que son puzzles que tenemos que montar, los cuales no sabemos ni de qué foto se trata, ni de cuántas fichas son, ni nada de nada. Entonces tenemos que podemos ir sacando con mucha paciencia la pieza a pieza, patata a patata, pelándola con cariño, haciendo nuestro plato, ¿no? Y el proceso pues culmina en la generación de un plan director de inteligencia, que es lo que va a regir de manera eficiente todo el procedimiento. Al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Gracias a las técnicas avanzadas de análisis, gracias al análisis crítico, a conocerse a sí mismo y por tanto a conocer a los demás, un plan director de inteligencia que se apoyará en el análisis en las técnicas de análisis y que será capaz de compaginar de manera eficiente, segura y smart todo lo que estamos viendo en esta diapositiva, ¿vale? Y al final tendremos un proceso retroalimentado, iterativo y de aumento del valor de forma incremental. Y ese es el truco, señores, este es el truco, señores y señores, este es el truco que nos gusta decir, que la base, ¿no? de la inteligencia. Por eso es tan apasionante la inteligencia, porque hay una fase, obviamente, que es la del setup, que puede ser más o menos correosa, porque hay que poner números, hay que poner validaciones, y uno y otro hasta encontrar lo que realmente queremos. Cuando ya tenemos todo establecido y hemos hecho el landscape, ¿no? El setup de todo lo que tenemos que hacer, ya podemos empezar a analizar, ya podemos ir sacando conclusiones, ya podemos ir sacando modelizaciones, ya podemos empezar a proyectar, ya podemos empezar a dar valor, en realidad. Y esto es básicamente lo que quería explicarles de cómo todo el proceso es un proceso que no se puede desligar, son fases que no se pueden desligar unas de otras. Y espero que haya sido de todo su interés y ahora pues obviamente estaré a su disposición para responder a todas las preguntas que sean menesteres. Muchísimas gracias. Bien, pues voy a ir a las preguntas que hay en el chat. Para ser un buen analista es necesario tener conocimiento de estadística y probabilidad, pues no hace falta, es aconsejable, pero no es imprescindible, ¿vale? Y una respuesta antes de que Daniel vuelva a tomar el control de la situación. Juan José Vázquez, bibliografía sobre sesgos cognitivos, pues hay muchísima, pero está toda muy desperdigada y hay que hacer síntesis de toda ella. Gracias, Hugo. Se me ha quedado bloqueado cuando le he dado a la cámara y tiene tantos 4K la cámara que el ordenador es suficientemente lento como para tardar unos segundos, perdóname. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación, súper interesante. Creo que ha sido clarividente para poder
entender el pensamiento crítico, cómo potenciarlo, qué técnicas y métodos, algunas, muy poquitas, porque el tiempo nos limita, pueden servir de utilidad para los analistas. Y bueno, entender un poquito de lo que se trata en ese curso, ¿no?, que mencionábamos. Y tenemos varios alumnos y también asistentes que han formulado otras preguntas interesantísimas que creo que pueden, pues, ser de utilidad para todos, ¿no? Una de ellas es, ¿cuáles crees que son los sesgos cognitivos que más afectan a un analista de inteligencia y qué crees que se puede hacer para prevenirlos, mitigarlos o controlarlos? Pues como el perfil de los analistas es dispar, porque tan dispar como las diferentes fases en las que tiene que actuar y a las diferentes inteligencias en las que tiene que proceder, pues hay un sesgo para cada tipo de analista. Por ejemplo, el analista un poquito más experimentado, pues sería el sesgo de autoconfirmación, la ilusión de las series, el analista un poco vagoncio, que siempre tiene cierta tendencia a no analizar del todo toda la información y a saltarse pasos, el típico jump to conclusion, pues sería la apofenia o ilusión de las series, creer que dos informaciones consecutivas están relacionadas. En fin, para cada tipo de analista, como cada uno es un perfil distinto, metido en un proceso diferente, pues hay un sesgo distinto, ¿no? Conocerlos todos, como decía, son 200 y pico sesgos distribuidos en tres tipologías, que se, tres tipologías pues en función de cada momento, ¿no? ¿Para qué se utiliza? ¿Por qué sale ese sesgo? Pues es un sesgo que nos permite analizar más rápido, pero peor, pues hay n número de sesgos que nos llevan a eso. Luego, pues las secuencias lógicas de sesgos que normalmente se pueden generar, pues hasta el típico, la falacia non sequitur, en donde pues finalmente eh, de lo que se extrae al final, o sea, la conclusión no tiene nada que ver, o sea, no se puede extraer de la causa, ¿no? Pero nuestra mente nos lleva a pensar que sí. En fin, hay un montón, hay que conocerlos todos al dedillo, diría yo, y saber exactamente a nosotros cómo nos está impactando. Si empezamos un análisis y no hemos encontrado nuestro supuesto clave y nuestro sesgo, es que lo estamos haciendo mal. Si todo va bien, es que algo va mal. Entonces hay que seguir buscando. Y lo de no news, good news, no sesgos, bad news. Es un lema Sí. que debe imperar. Hay una pregunta súper interesante, se nota que es de un alumno también que está acabando el máster de analista de inteligencia, que es en relación a la manipulación, la desinformación, las operaciones de influencia, otra de tus especialidades, Hugo, que tenemos una masterclass por ahí pendiente de este tema. La manipulación, pues como muchos de vosotros sabréis, existe desde que el hombre es hombre, desde que existen líderes de opinión o medios de comunicación, pues existe la manipulación social. Desde que ya existe Internet y las redes sociales, pues existe la manipulación social hipersegmentada, ¿no?, que nos afecta a todos, sin excepción. Ahora que irrumpe la inteligencia artificial, pues ya puede escalar a lugares insospechados. Y la pregunta que formula este alumno es, ¿qué pueden hacer los analistas para detectar, prevenir o mitigar este tipo de manipulaciones, operaciones de influencia a las que estamos tan expuestos? Uy, pues el pensamiento crítico y saber que existe, bueno, justamente las metodologías que existen y el pensamiento crítico para decirse a quién beneficia esto que estoy viendo. Y a qui prodest, ¿no? Que decían los latinos, ¿no? Qui prodest, ¿esto a quién beneficia? ¿Y quién lo está emitiendo? ¿Podría ser un tonto útil quien lo está emitiendo a sueldo o a sabiendas o no a sabiendas de una persona a la que está favorece este proceso de fake news y de estabilización? Eh, y eso nos permite cada vez que vemos una información decir, vamos a tomarla con pinzas o no. Pero esto es tan sencillo como es el fundamento del phishing, o sea, de la ciberseguridad. El 70% de las brechas de seguridad se generan por personas. Entonces, eh, eh, al final, no sé cómo os lo puedo explicar. Un phishing aprovecha el miedo de las personas. Aprovecha.
sesgos de las personas para poder llevar a cabo ese ataque. Si nosotros somos capaces de entender cómo nos están extorsionando, cómo nos están metiendo presión psicológica, aprovechando que nuestro perfil es extremadamente visible en redes sociales, y cómo la gente lo podría estar aprovechando, podremos descubrir que eso es un phishing dirigido hacia nosotros y evitar pinchar, que a fin de cuentas van a decir, oye, a ver, me están metiendo prisa, me están metiendo presión psicológica, además es una presión psicológica que curiosamente se adecua muy bien a mi perfil. Qué casualidad, ¿no? Vamos a echarle freno, vamos a mirar un poquito mejor, vamos a ver a esto a quién podría beneficiar, podríamos ver quién está detrás y decidimos si pinchamos o no pinchamos, o hacemos o no esa transferencia, o hacemos o no, o transmitimos o no transmitimos esa información, o mandamos o no mandamos esa foto. Y se acaba aquí el 70% de los problemas de ciberseguridad del Sí. mundo. Los paranoicos tienen un gran campo ganado en esto de la prevención de la manipulación, ¿no? No se puede vivir en un estado permanente de alerta porque nuestro cerebro pues explotaría, pero quizás en ciertos contextos donde la criticidad lo justifica, pues es bueno, ¿no? Que nos pongamos en el papel del paranoico Mm. para, bueno, activar esas medidas de alerta que nos hagan revisar antes de tomar una decisión o una acción determinada, como comenta Yo Hugo. me resisto a llamarlo paranoia, ¿no? Prefiero análisis crítico y automatización de ciertos controles. Prefiero llamarlo así, Suena, ¿no? suena infinitamente mejor. Hay otra pregunta muy interesante de Miguel Borras, también alumno, que pregunta, Hugo, ¿qué opinas sobre el análisis colaborativo? ¿Es mejor poner a analizar en común o el grupo también impone ciertos sesgos? Pues, como decían los gallegos, depende. Depende de quién esté en el grupo. Si hay una persona jerárquicamente superior, pues ahí pero si es una persona colaborativa, pues a lo mejor no. En fin, cada caso es distinto. Colaborativamente es muy interesante porque ahí justamente tenemos la inteligencia artificial que puede ayudar a automatizar la obtención de información en función de las necesidades expresadas y de las conclusiones expresadas por el grupo. Ahí sí que se puede, ahí sí que estamos enseñando a la inteligencia artificial a ayudarnos, ¿no? También la estamos orientando. Pero si tenemos diferentes inteligencia artificial eh, que ven los intereses de muchos grupos sociales y aprenden de todos ellos, eh, tenemos una inteligencia artificial que nos puede ayudar en todo momento. El problema es intentar no orientarla en exceso o que aprenda solo de nosotros, ¿no? Pero luego la inteligencia colaborativa es que, ¿qué inteligencia no es colaborativa? Todas son colaborativas. Es necesario que sean colaborativas porque justamente las múltiples disciplinas, las múltiples visiones y las múltiples necesidades están ahí. Entonces, obviamente, eh, pero si la pregunta es mutualizar o segmentar el proceso de inteligencia entre diferentes perfiles, no obviamente dedicados exclusivamente al análisis, sino que con otras funciones, pero que además se les añade el tema de la inteligencia, pues tenemos una forma colaborativa muy adecuada para pymes y para micropymes, en donde ahí entre todos hacemos el rol de un analista, pero cada uno es experto en lo suyo y lo pone en común a través de esa colaboración y la inteligencia, ¿no? Entonces, es otra manera muy, muy buena y excelente de abordar el proceso de inteligencia siempre y cuando cada uno de ellos sepa hacer la inteligencia y se le forme justamente en el pensamiento analítico, análisis crítico, sesgos, técnica de análisis. Tanto en el máster de análisis de inteligencia como en el curso de técnicas y métodos de análisis de inteligencia y en los cursos que tenemos de prospectiva y estrategia, se abordan algunos métodos de análisis grupal, tanto participativos como no participativos, guiados o no guiados, que tienen sus pros y sus contras, todos ellos, ¿no? Entonces, como analistas de inteligencia y sobre todo como gestores de inteligencia o directores de inteligencia, es fundamental conocer cómo secuencializar esas técnicas y métodos, teniendo en cuenta que todas van a tener sus propios contras y también sesgos,
adaptarlas al perfil de personas que tenemos delante. No es lo mismo un grupo, para que te hagas una idea también, Miguel, relacionado a tu pregunta, en donde haya un líder muy marcado y ese líder tenga unos sesgos muy marcados y acabe influyendo en la opinión asamblearia del grupo. De hecho, hay técnicas para sabotear asambleas que se han utilizado históricamente en entornos políticos y también en entornos judiciales con los jurados. Hay algunas historias también muy interesantes. Hay libros muy interesantes de cómo manipular a un colectivo y que todo el mundo acaba votando y cómo posicionar a esos que votan, ¿no? Delante de todo para que parezca que se quedan solos los de atrás si no votan, etcétera. Entonces, el tema de los grupos tiene muchos pros y contras. Lo que es imprescindible es usar el grupo para llegar a ciertas conclusiones más o menos objetivas, ¿no? Como comenta Hugo. Por lo que el depende es la respuesta a esta pregunta. Hay otra pregunta en relación a, bueno, pues los analistas trabajan siempre sin recursos, sin tiempo, con pocas fuentes o con pocas fuentes de calidad, mejor dicho, en entornos de alto estrés, exigencia, incertidumbre, es el día a día de los analistas. Pero ¿cuáles dirías que son los principales retos que concretamente se encuentran los analistas a la hora de utilizar esas técnicas y métodos que venías describiendo, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas a la hora de usar esas técnicas y métodos? Conocer la secuencia adecuada. Una vez que conoces la secuencia adecuada, todo lo anterior, que es cierto, el estrés, falta de recursos, falta de tiempo, falta de todo, eso se reduce. Y afloran de pronto las limitaciones del análisis, las limitaciones de la fuente, las limitaciones del tiempo, y de pronto hacemos algo suficientemente bueno en función de la petición y de lo que hay. Y todo se vuelve mucho más fácil. Una de las funciones clave de los analistas de inteligencia y que le dedicas todo un módulo a esa finalidad es cuando se hacen tareas de obtención, ¿no? Para determinar la fiabilidad, la credibilidad de la fuente, de la información, lo cual es requisito imprescindible. ¿Qué técnicas y métodos destacarías? Algunas de las que se ven en el curso Sí. en relación a este cometido. Pues el análisis del marco, el análisis del objetivo de la fuente, de las relaciones de la fuente. Luego existen pues, bueno, tres QPOC, hay diferentes metodologías que existen por ahí, pero todas se basan en entender si eso que se está viendo tiene razón de ser o no, si está orientado o no está orientado, si forma parte de una campaña o no forma parte de la campaña, porque a día de hoy siempre hay que tener eso encima de la mesa, ¿no? O, saber si de pronto... Es que claro, imaginemos, ¿no? Nos encontramos en Twitter o ex Twitter o en diferentes fuentes, de pronto el mismo retweet, el mismo comentario en Google My Business, copy-paste, no le cambies el nombre. Bueno, pues señores, no hace falta ser muy listo para saber que es un ataque a la reputación, no le demos más vueltas. Eh, Ese tipo de sensibilidad es lo que a nosotros nos va a permitir entender el valor de la información. Si de pronto vemos que es una información copy-paste, lo único que se cambiaba es el nombre y tal, pues bueno, la fiabilidad de eso es un troll de la competencia, es un actor malicioso, es una persona que quiere apelar a la opinión pública, es una acción de lobby malicioso, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente con cada una de las informaciones. Si vemos que de pronto esa información no se parece a lo que emite ChatGPT, podemos decir que es un humano. Cuando vemos que una imagen cumple ciertos requerimientos para que sea realmente sacada por una cámara de fotos de un móvil o lo que sea y no es un deepfake, pues ahí hay métodos para detectar todo eso, ¿no? Bueno, hay que saberlos para tener ese análisis crítico posible. Ha salido en múltiples ocasiones la inteligencia artificial. Este año y finales del anterior, pues es la época, ¿no? Se ha Mm. abierto la veda de la inteligencia artificial. Yo creo que ya todos la usamos o deberíamos para ciertos procesos y con prudencia, pero creo que nos puede ayudar como analistas de inteligencia en algunas fases, ¿no? De algún modo. Entonces, la pregunta que formulan es si la inteligencia artificial crees que está haciendo peligrar
algunos puestos de trabajo o si tenemos que entenderla como con el vaso medio lleno, como una extensión más del analista de inteligencia. Yo apuesto por la segunda opción, ¿vale? Lo que hay que conseguir es que esa inteligencia artificial no sea la farola a la que se sujeta el borracho, ¿no? Para todo. Es decir, no, tenemos que saber para qué se utiliza, o sea, como inteligencia, cuando utilizamos una herramienta, tenemos que determinar siempre quién la ha hecho, para quién la ha hecho, por qué la ha hecho, cómo trata la información, de dónde saca la información, cómo moldea la información, y así sabemos la verosimilitud y la veracidad de las gráficas, de todo tipo de cosas, ¿no? Y si, si está toda la información, o sin embargo, pues como puede ocurrir con ciertas herramientas de visualización de datos, pues que en función de dónde estés o en función de cuál es tu eh, de qué has contratado, pues te da más o menos toda la información o te da un porcentaje, claro, pero muchas veces no te dicen que te han dado solo el 20% del total. Y tú estás pensando que ese 20% es realmente el 100%, ¿no? Vale, pues ese trabajo de validación de qué estás utilizando para saber cómo lo estás utilizando y o sea, por qué, y saber si si lo que puedes sacar de esa herramienta es fiable, eh, pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial, ¿para qué se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo ha aprendido? ¿Cuáles son sus parámetros? ¿Cuáles son sus tags? ¿Cuáles son sus reglas? Y por tanto, cuando nos dé cosas, interpretar lo que nos está dando en función de lo que sabemos de sus tripas. O sea, no podemos tomarlo como la Biblia, o sea, no es nuestra farola, ni nosotros somos un borracho. Nosotros somos un analista y analizamos todo. Totalmente, por complementar lo que ha respondido Hugo a la pregunta, en mi opinión, y viendo cómo se utilizan algunas empresas o instituciones la inteligencia artificial que aplican la inteligencia, el análisis de inteligencia, creo que hacemos un error si la utilizamos como fuente, ¿no? Como canal de obtención de información, porque tiene sus propios sesgos, sus limitaciones, como está comentando también hoy Ujú, Lorenzo a través del chat. Pero en cambio, creo que sí que se puede utilizar para hacerse mejores preguntas, ¿no? Toda la inteligencia ujú, artificial le puedes decir, imagina que eres un experto en ingeniería química. Siendo experto en ingeniería química, ¿qué preguntas te harías a la hora de valorar y le pones el caso, ¿no? Entonces eso quizá te ayuda a hacerte preguntas que son técnicas y métodos que ya existen de toda la vida, pero que quizás tienes la limitación de no poder contar con ciertas ujú, personas, entonces sustituyes a esa persona que no tienes a tu alcance con la inteligencia artificial, ¿no? O sea que hacerse preguntas es una gran utilidad que podemos usarla. Otra es todo el tema de datos, ¿no? Encontrar patrones, tendencias, hacer ujú. cálculos, cuantificar datos cualitativos, cálculos complejos. Al final, las máquinas van a ser siempre mejor que nosotros a la hora de hacer esos cálculos, por lo que podemos apoyarnos en ellas. Y el último ejemplo, caso de uso de la inteligencia artificial que nosotros lo usamos en Lisa a la hora de hacer inteligencia y que se usa habitualmente en cualquier contexto, es el hacer resúmenes o síntesis de textos muy largos o complejos, que ya sea por falta de tiempo o por tener muchas tareas, pues bueno, le chutas todo el texto que necesitas resumir y en eso sí que es muy buena la inteligencia artificial. Siempre va a haber que revisarse con 1000 ojos el resultado, obligatoriamente, pero nos puede ahorrar muchísimo tiempo de- Mm. de síntesis. No sé si estás de acuerdo, Hugo. Yo estoy bastante de acuerdo, o sea, pero eso que estás diciendo de exceptos, y porque tú sabes que esa opinión, imagina que eres un ingeniero agrónomo, sabes que esa IA puede tomar el papel de un ingeniero agrónomo, te has informado de que esa IA tiene ese entrenamiento. Si esa inteligencia artificial está entrenada para parecer un abogado, no le puedes pedir que sea ingeniero industrial. Sería un fallo como un piano. ¿Vale? Eso sería un error como muy grande. Y lo que decía antes Lorenzo, una IA es un simple algoritmo. Pues tiene toda la razón. Y ahora voy a decir que si nosotros fuéramos una IA, nuestro algoritmo serían los sesgos. Tan sencillo. Totalmente. Un algoritmo es el sesgo que permite ir más rápido con algunas cosas, es decir, evitar que el dientes de sable te coma porque no te puedes quedar parado, o huyes o atacas, no tienes más remedio, ¿no? Y eso es un sesgo que nos permite a nosotros sobrevivir y nos permitía sobrevivir. Y eso nos generó un algoritmo de ataque y huida. Bien, pues el algoritmo de las IAS es exactamente lo mismo.
que, como hemos visto, los que habéis probado múltiples inteligencias artificiales tienen el sesgo de los ingenieros que las han programado, ¿no? Aquellas que están quizás más acotadas, ¿no? Que tienen menos fuentes de datos o menos puntos de datos. Y luego hay otras, los Large Language Model, ¿no? Los LLMs, que ni siquiera los ingenieros saben lo que la inteligencia artificial usa como patrón de análisis, lo cual hace que tenga su propio sesgo, ¿no? Que Ujú. eso asusta mucho, pero está ocurriendo ya con la Sí, tecnología actual, por lo que aún es más difícil, porque si no sabemos ni nos van a compartir, ¿no? Porque es el secreto de la Coca-Cola, cuál es el algoritmo que tiene detrás esa inteligencia artificial, pues ya pierde toda validez, ¿no? En la información que efectivamente. nos pueda proveer. Hay Efectivamente. algo, Sí, un pequeño apunte, pero esto no es nuevo. O sea, cuando tú ves una herramienta de inteligencia, ¿vale? Cualquiera, ¿eh? Palantir, la que quieras. Mira cómo está hecha y te diré quién es el primer cliente. Tan sencillo. Porque se hizo, el desarrollo lo financió un primer cliente que tenía unas necesidades. Y si era una agencia de seguridad investigativa, es evidentemente investigativa. Si necesitaba mucha información, un harvester, tal. Entonces, dime quién era tu primer cliente y te diré cómo es la herramienta. Pues las IAS es lo mismo, no cambia. totalmente. Y por último, la última pregunta que creo que también conecta muy bien con tu exposición, con todo lo que estamos hablando y con el curso y el máster, es que los analistas normalmente se apoyan en software para llevar a cabo ciertas tareas. El software nunca debería ser un fin en sí mismo, ¿no? Sino un medio para resolver algún reto, algún problema, para ser más productivos. mm, a grandes rasgos, ¿qué tipos de software, sin hablar de marcas concretas, pero qué Sí. tipos de software debería utilizar un analista de inteligencia para hacer mejor su trabajo? Pues para cada fase del proceso de inteligencia existen básicamente tipos de software. Si necesitamos hacer inteligencia básica, pues para la obtención, por ejemplo, harvesters que van a obtener información masiva. eh, Ahí, cuando vayamos a hacer, cuando ya tengamos un proyecto de inteligencia, deberíamos tener herramientas de obtención que sean de buscar y otras de encontrar, ¿vale? No es lo mismo, ¿eh? Unas sirven para buscar y otras para encontrar. Si tienes un proyecto de inteligencia, te puede servir te pueden servir las de encontrar, pero si tienes un sistema de alerta temprano, las de buscar te sirven mejor. Luego, para la restitución, pues para análisis de datos, que te puedan visualización de información, mapas nacionales. Ahí las herramientas, todo el mundo nos salta las marcas a la 20. Bueno, cualquiera de ellas. Eh, Gestores documentales, sistemas para compartir la información entre los diferentes grupos, para hacer lo que se llaman las fertilizaciones cruzadas dentro del proceso de inteligencia en el propio grupo de inteligencia, o si es una inteligencia colaborativa, como decía Miguel, que sea pues que le llegue a la persona la información que otra persona le ha remitido. Oye, creo que eso te puede interesar, pero necesito que la valides o no, porque la inteligencia artificial tiene que saber que está bien o que está mal. Y entonces le llega y da que sí o da que no y la inteligencia aprende. Bueno, más cosas que se pueden hacer. Pues cuando se va a hacer, por ejemplo, un landscape analysis, una inteligencia básica, pues eh, mapas relacionales, mind mappers, mapas conceptuales, todas son herramientas que se tienen que aprender. Lo mismo que las técnicas de análisis, hay que aprender a saber cuándo utilizarlas, las herramientas es lo mismo. Muy bien, pues por último, por mi parte, antes de despedirnos, decir que desde LISA pues, apoyamos muchísimo el uso de la tecnología. eh, Creemos que es parte de la solución y no parte del problema siempre y cuando se use correctamente y que el analista de inteligencia no debe asustarle la irrupción tecnológica ni la innovación en este ámbito. Siempre se va a necesitar a una persona que configure, alimente, supervise esa tecnología, esa información, siempre, independientemente de lo que mejore la inteligencia artificial, siempre se va a necesitar a alguien, por lo que los analistas de inteligencia siempre van a tener trabajo, a diferencia de otros que tienen tareas mucho más sistemáticas, repetitivas, donde la materia gris no existe en ese tipo de tareas, que
esos puestos son los que seguramente estén en peligro, pero no así los que se dedican a pensar, los que se dedican a reflexionar, a analizar. Probablemente son puestos que siempre perdurarán y que cada vez se van a demandar más, que probablemente en algunas organizaciones sean los únicos que queden, ¿no? Los Sí. decisores y los analistas o asesores de esos decisores. Por lo que, en este sentido, eh, bueno, ese es el posicionamiento de Lisa y lo que preocupamos. Sí, sí, desde luego, sin humanos y sin personas que piensen y que sepan lo que están haciendo, no saldrá bien porque delegar ciertos aspectos a algo extremadamente tecnológico y muy modelizado con un flow de trabajo muy concreto, eso de inteligencia es igual a sorpresa estratégica. Y sorpresa estratégica eso es igual a torres gemelas en breve. O sea, eso directamente, vamos. Fenomenal, pues tenemos que dejarlo aquí. Sí. Repetiremos otra masterclass sobre este tema porque han quedado muchos flecos por tocar. Esperamos que la masterclass os haya ayudado a potenciar vuestro pensamiento crítico y analítico, también entender mejor la apasionante profesión del analista de inteligencia, todas las aristas y aplicaciones profesionales. En el entorno que nos encontramos, pues formarse y especializarse como analista de inteligencia es una inversión de futuro para comprender mejor el entorno, para hacerse las preguntas adecuadas, para poder encontrar las respuestas y anticipar, por tanto, esas decisiones. Todo ello es donde aporta más valor un analista de inteligencia. Aquellos que queráis adentraros más en el mundo de la inteligencia, ya sea con cursos introductorios, avanzados, nivel de experto, másteres universitarios, no dudéis en acceder a lisainstitute.com, pedirnos asesoramiento académico, profesional, y estaremos encantados de acompañaros y ayudaros. Recordaros que el curso más directamente relacionado con esta masterclass, con potenciar el pensamiento crítico y analítico, es el curso de técnicas y métodos de análisis de inteligencia nivel 1 y el nivel 2 que saldrá también en breve, también preparado y mentorizado por Hugo, donde podréis poner en práctica todo lo que hemos hablado hoy y mucho más. Aquellos que habéis preguntado por el máster de analista de inteligencia y estéis interesados en realizarlo, no dudéis en pedir cita, entrevista de admisión para poder iniciarlo, ya que empezaremos las clases en breve. Hugo, en nombre del equipo, de Lisa y de toda la audiencia, muchas gracias por, como siempre, por compartir tus conocimientos, tus experiencias, tus ejemplos, los matices y sobre todo por hacerlo fácil de entender y de comprender para cualquier persona, porque eso demuestra tu capacidad de enseñar y de transmitir. Muchísimas gracias por todo. Pues a vosotros, como siempre, es un placer estar aquí y haber echado una mano a esclarecer a toda la gente que me ha hecho el honor de estar aquí, que eso es al revés, ¿eh? Es muy al revés. Y a todos vosotros, si os ha resultado útil la masterclass, dejadnos un comentario, compartir estos conocimientos con vuestros contactos, compañeros de trabajo, ya que es la mejor forma de que entre todos podamos contribuir a potenciar el pensamiento crítico y analítico en nuestros países, en nuestras instituciones, en nuestras empresas, que es la mejor forma de hacer del mundo un lugar más seguro, más justo y más protegido. Os esperamos en lisainstitute.com, en lisanews.org. Que tengáis un feliz día, cuidaos mucho y hasta pronto.